Buenos días. Mi nombre es Gloria Eunice Viveros Cantera. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Cadereyta de Montes, Querétaro. A continuación les daré una pequeña reseña de lo que son las reformas educativas o lo que han sido a lo largo de estos años a partir de 1930 hasta la actualidad, y al final terminaremos con un pequeño análisis de lo que fueron. Primeramente definamos educación. Es una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Otra definición es la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera determinada formación. Una reforma educativa es una modificación, enmienda o actualización al sistema educativo de una nación con el objeto de mejorarla. Comencemos entonces con una línea del tiempo en la cual nos basaremos principalmente en los presidentes de México. Iniciaremos con dos presidentes, Emilio Portes Gil de 1928 a 1930 y Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. En esta etapa, la educación era tanto pública como privada, pero a la privada solo asistían los hijos de los más ricos o los hacendados. En este periodo se favoreció la industrialización mediante el uso de máquinas, de energía eléctrica, y se aceptó el apoyo de los extranjeros y de las técnicas norteamericanas. Abelardo L. Rodríguez, 1932 a 1934. Este presidente introdujo la educación socialista, lo que llevó un paso más hacia el progreso a México. En esta etapa, la escuela iba enfocada, no solo los libros, sino todas las enseñanzas hacia el proceso de industrialización. Desde pequeños se les enseñaba cuál era el camino para que cuando sean grandes tuvieran un trabajo con el cual sobrevivir y sustentar la economía mexicana. Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940. Sus principales metas eran involucrar más a las mujeres. En la educación se llevaba una coeducación, es decir, se les apoyaba para introducirlas en este ámbito. El poder reinaba en la mente de los mexicanos y se pensaba que lo primero era lo práctico y el espíritu se dejaba de lado. Se pretendía equidad, sin clases, sin propiedad individual y sin poder. La educación estaba unida al clero y el analfabetismo era mucho. Pese a ello, el número de estudiantes aumentaba. Le sigue Manuel Ávila Camacho, su periodo de 1940 a 1946. Aquí se retiraron los libros de texto que se consideraban radicales, es decir, que iban en contra del gobierno. Se creó el Sindicato de Trabajadores de la Educación y Frente Revolucionario de los Maestros de México. También se implementó oficialmente el artículo 3 constitucional y se propuso estudiar la historia de México como parte integral de todo mexicano. Como nuevo ministro de Educación entró Jaime Torres Bodet, quien luchó por los ideales como la paz, democracia, convivencia social humana y un nacionalismo tolerante. Se unificaron la Confederación de los Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina, la Federación del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y la nueva Confederación Nacional de Organizadores Populares.
Miguel Alemán, de 1946 a 1952. Aquí se reformó el artículo 3º ya oficialmente en la Constitución. Se emprendieron campañas para contrarrestar el analfabetismo. Se creó la Dirección General de Enseñanza Normal, el Instituto Nacional de Pedagogía, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Colegio Técnico de Educación Superior e Intervención Científica. También se inauguraron las primeras instalaciones en la ciudad universitaria, sede principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Miguel Alemán se reunió en Chihuahua en el Palacio de Gobierno con el primer dirigente de la sección 42 del CENTE, Arnulfo Acosta Ochoa, y pidió la nivelación de salarios con los maestros federales, ya que el sueldo era muy bajo. Le sigue Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. Este impulsó la educación y la sanidad pública. El gobierno le subió el sueldo a los maestros debido al anterior presidente y accedió a algunas de sus peticiones sociales. En la política se introdujo el voto a las mujeres. En el ámbito educativo destacaron dos grandes iniciativas. La primera, la construcción de escuelas primarias y superiores en todo el país, y la segunda, dotación de equipamiento para la Universidad Autónoma de México, ya que el que tenía era insuficiente. También se creó el Consejo Nacional Técnico de la Educación, CONALTE, y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en el Instituto Politécnico Nacional. Así, los gastos de la presidencia fueron mayores, ya que se dio a muchas de las demandas establecidas por los medios educativos. Se siguió haciendo hincapié en la formación moral y cívica, la consolidación familiar y el esfuerzo individual. También la educación secundaria fue cubierta en gran parte, ya que se establecieron más centros educativos para los alumnos de ese grado. Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964. En materia educativa, luchó por el funcionamiento de la Universidad Profesional de Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, por la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, el INPI, la edificación de los museos de arte moderno, de historia natural y nacional de antropología. Se creó el Centro Internacional de Investigación del Maíz y el Trigo. Se impulsó la educación pública al establecerse el libre texto gratuito en las escuelas primarias y se mejoró la alimentación infantil con el incremento de los desayunos escolares. Gustavo Díaz Ordaz, 1964 a 1970. Dio apoyo a la educación rural y grupos étnicos. Implementó que la educación fuera obligatoria a partir de los 6 años de edad. Incrementó la alfabetización a través de las televisiones. Propuso la incorporación de materias humanísticas en la educación técnica. Asimismo, en 1965 y 1966 se separa de la Escuela Nacional de los Maestros, el Departamento de Profesores de Centros de la Capacitación para el Trabajo, y se crea la Escuela Nacional de los Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial, para formar profesores de actividades tecnológicas para las escuelas secundarias y centros de capacitación para el trabajo industrial. Se aumentó el subsidio a las escuelas y se hizo uso del procedimiento didáctico en todas las escuelas. Luis Echeverría, 1970-1976. Su periodo principalmente se reconoció por el apoyo hacia los adultos mayores. Se dio una educación tanto de manera formal como informal. Asimismo, se apoyó el método de lectoescritura y el método onomatopéyico. Asimismo, el método global en lo que fue educación básica. La SEP se estructuró nuevamente ahora en 4 subsecretarías: a nivel primaria, normal, media, técnica y superior.
José López Portillo, 1976 a 1982. Se declaró prioritaria la educación preescolar. Se puso en marcha el programa de educación para todos, cuyo objetivo era atender a todos aquellos niños que no alcanzaban la educación básica. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, Ducasi, y en la educación superior se creó la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Se reconoció y elaboró el Programa Nacional de Alfabetización. Por último, se fundó la Educación Nacional para Adultos, INEA. Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. En este sexenio se introdujo el programa denominado Revolución Educativa y Descentralización. Asimismo, esta época se vio marcada por la presión sindical en manos de los líderes que hasta la fecha se ostentan como dirigentes del CENTE. Cabe mencionar que son diferentes el CENTE con S y el CENTE con C. El CENTE con C son principalmente los trabajadores que están luchando por sus derechos, mientras que el CENTE con S está dirigido por todos aquellos que se encuentran en el poder. Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994. Aquí se implementó el programa denominado Programa para la Modernización Educativa. Propuso la mejora de la calidad de la educación en congruencia con los propósitos del desarrollo profesional. Asimismo, fortaleció la participación de la sociedad en el quehacer educativo. Dentro de este programa de modernización educativa se encontraron distintos retos, como la descentralización, el rezago, el crecimiento demográfico, el cambio estructural, la inversión educativa, y a mediados del mandato del presidente se pasó por estafeta como titular de educación al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, quien decidió que los nuevos textos se guardaran, dando marcha atrás a lo que denominó como prueba operativa, ya que se dejaron de lado a cientos de instituciones y miles de maestros que ya estaban iniciando experiencias de aplicación en ella. Una vez se hizo más presente la discontinuidad entre dos gestiones administrativas. Ernesto Zedillo, 1994 al año 2000. Este dicta políticas educativas a través del Programa de Desarrollo Educativo en 1995, que enfatizó el trabajo. Se realizó una reforma curricular en primaria y libros de texto gratuitos. Se fomentó la participación del Centro Nacional de Evaluación, CENEVAL, y los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior, CIES. En el financiamiento se realiza una aportación especial en la educación básica y se apoya la educación superior a través de Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES, y la implementación del programa en el mejoramiento del profesorado, PROMEP. Las reformas educativas implementadas y experimentadas en 1984 y en el periodo de 1997 a 1999 en educación normal formaron parte de las decisiones políticas para resolver el problema de la formación docente y el de la profesionalización que desde la década de los 40 se pretendía llevar a cabo. La elevación de la normal básica al nivel de licenciatura fue la primera solución, y la segunda fue diseñar planes y programas de estudio congruentes con este nivel de acuerdo también a las políticas de las estructuras nacionales académica y política, más que denominaban en la década pasada modernización educativa e investigación educativa. Vicente Fox Quesada, 2000 al 2006. Este sexenio se reconoce por el apoyo hacia la educación de bachiller, asimismo por la implementación de técnicas y apoyos encaminados que se consolidan en la educación y capacitación para los adultos. Es la filosofía de la educación para la vida y el trabajo. Asimismo, se plantean estrategias que satisfagan las necesidades de profesionistas dentro del sector productivo y de la sociedad en general. Se incluye una estructura conformada por metas.
y se expide el acuerdo de la SEP número 384 en el que se marcan las líneas de acción y compromiso para desarrollar un programa de información, capacitación y asesoría técnica en los directivos, profesores y todo aquel personal que se incluye en el medio educativo, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo. Felipe Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. En este sexenio ya se empiezan a ver lo que son las nuevas tecnologías, pues se hace uso de la implementación de lo que son computadoras, celulares y materiales tecnológicos disponibles. Se implementa la prueba enlace. La educación se ve como un sistema nacionalista, democrático y laico. Dentro de lo que es el servicio docente, se cae en un ejercicio indiscriminatorio, lo que provoca rezago en la educación básica, media y superior. Se da más énfasis a las reformas y se denota aún más la obligación de educación en todos los niveles como obligatoria. Enrique Peña Nieto, año 2012 al 2018. Sin duda, este sexenio se marca mucho ya que es donde no se reconoce el grado académico y la experiencia, así como la calidad humana. La evaluación de los docentes está a cargo del INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el cual da oportunidad de que cualquier candidato aplique en la evaluación, proporcionando la idoneidad de los maestros. Con esta nueva evaluación también se pretende que los trabajadores ya no cuenten con base, por lo tanto ya no están respaldados en los servicios médicos. Y surge nuevamente una rivalidad entre el CENTE, que es la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La mitad está en contra de la privatización y la otra mitad está a favor. Andrés Manuel López Obrador, 2018 al 2024. La SEP se abre al diálogo y se reparten nuevas plazas docentes pese a la reforma anterior que había delegado a algunos maestros de su puesto. Nuevamente se eliminan los exámenes diagnósticos o evaluaciones de idoneidad. Se reconocen los principios rectores de la nueva educación mexicana. La SEP opera el Sistema Nacional de la Información de la Infraestructura. Padres de familia y maestros trabajarán en conjunto en la construcción de esta nueva escuela. No se establece un criterio para otorgar recursos. Se crea la Comisión Nacional de Mejora Continua. Los maestros seguirán dando clases pese a que reprueben la evaluación educativa. En este gobierno aún estamos en proceso y esperamos ver un cambio. En conclusión, la reforma educativa es parte importante e integral de la EDU. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha marcado una gran diferencia. Pero, a manera de reflexión, es importante retomar que de nada sirve una reforma educativa si los docentes, los alumnos, los padres de familia, los administrativos, los políticos y todos los actores educativos en general no están comprometidos al 100%. En esta parte, me permito decir que si el docente no tiene buenos hábitos, y me refiero a los hábitos lectores, entonces no podrá haber una buena comprensión de lo que es la reforma. Como ya lo hemos visto, la aplicación e introducción de reformas educativas sin duda alguna benefician a la educación, pero cabe mencionar que existen algunas trabas en este proceso, ya que creemos que por arte de magia y al cambio de gobierno cada sexenio o al principio, como ya lo vimos al principio de los años 30, cada 2 a 4 años,
se implementaba una nueva técnica. Como ya lo hemos visto, la aplicación e introducción de reformas educativas sin duda alguna benefician a la educación, pero cabe mencionar que existen algunas trabas en este proceso, ya que creemos que por arte de magia y al cambio de gobierno cada sexenio o al principio, como ya lo vimos al principio de los años 30, cada 2 a 4 años se implementaba una nueva técnica, una nueva metodología. Como tercer punto, la educación y por lo tanto la reforma educativa siempre está al mando de los políticos, de la gente con poder. Actualmente se le está dando un mayor peso a lo que son los estudios, a lo que es la formación del docente, y eso en gran medida nos beneficia a todos. La educación es un derecho fundamental que viene marcado en la garantía constitucional, el cual nos brinda derechos y obligaciones civiles y políticos. Desde un inicio, las reformas educativas responden a razones político-ideológicas y no precisamente educativas. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido modificando esto un poco y ahora se toma más en cuenta la parte socioemocional, lo que incluye más al niño y al docente. Ahora, como docentes, se debe buscar el equilibrio entre teoría y práctica. ¿Es fácil? Claro que no. Sin embargo, por algo elegimos este camino, por algo estamos aquí. Si queremos ver verdaderamente un cambio, debemos empezar por nosotros mismos. Mañana no hay clase, 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 mañana no hay clases. Mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clases. Clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clases.